Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Soy Rosalba Mejía, subdirectora del Museo de las Constituciones de la UNAM. Les doy la bienvenida a esta charla que tenemos cada mes en el museo. Estamos transmitiendo desde las plataformas de educación a distancia de la UNAM, con transmisión en vivo en el Facebook del Museo de las Constituciones. Para quienes no conozcan el Museo de las Constituciones, se los presento. Permítanme compartir página, que fue inaugurado en 2011 y tiene como una de sus principales tareas divulgar la importancia del conocimiento de los derechos incluidos en nuestra Constitución y fomentar el ejercicio de una cultura ciudadana y de la legalidad. En este mes, con motivo de la conmemoración de la reforma constitucional que se hizo en el 2011 al artículo primero en materia de derechos humanos, tenemos a un invitado muy especial. Permítanme mostrarles unas imágenes del museo para que se queden con ganas de ir a visitarlo en cuanto reabramos nuestras puertas. Como les comentaba, el museo se encuentra en el centro histórico de la Ciudad de México, en lo que era el antiguo barrio universitario. El recinto en el que está el museo es el antiguo templo del Colegio de San Pedro y San Pablo. Es un museo que tuvo una remodelación, una actualización museográfica en el 2017, precisamente para sumarse a las conmemoraciones del centenario de la Constitución. Y pues tenemos 4 salas con contenidos generales. Empezamos con una introducción sobre qué es la Constitución, hacemos un repaso por la historia constitucional, tenemos un tema sobre la Constitución de 1917, y cerramos con el tema sobre ciudadanía y derechos. Los invito a que que puedan hacer un recorrido virtual en nuestra página museodelasconstituciones.unam.mx y que estén pendientes de cuando reabramos para que lo conozcan en vivo. Como les comentaba, este museo trata de temas sobre historia constitucional y nos concentramos también en la difusión de los derechos constitucionales, en específico de los derechos humanos contenidos en nuestra Constitución. Este mes, como les comentaba, tenemos a un invitado muy especial, al profesor Francisco Burgoa de la Facultad de Derecho de la UNAM, para hablar precisamente sobre los derechos humanos en México, cómo vamos a 10 años de la reforma constitucional, retrospectiva y prospectiva. Francisco, muchas gracias por estar con nosotros. Es un gusto tenerte aquí y permíteme presentarte. Francisco Burgoa es licenciado y maestro en Derecho por la UNAM. También cuenta con estudios de doctorado en Derecho por esa misma universidad. Es profesor de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho desde el año 2005. Es un apasionado de la divulgación de los temas constitucionales y de la historia de las constituciones de México en medios de comunicación, desde la radio y televisión hasta las redes sociales. Otras de sus áreas de interés sobre las que ha impartido conferencias y publicado diversos textos son los derechos humanos, el amparo y el derecho parlamentario. Francisco, te invito a que abras tu cámara para empezar con esta charla. Muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, Rosalba, yo estoy muy agradecido de poder estar, cuando menos en esta ocasión, la pandemia nos obliga a estar en forma remota, en el Museo de las Constituciones de la UNAM. Y de hecho, de antemano yo invito a todas las personas para que acudan a este recinto del ex templo de San Pedro y San Pablo, que de hecho, si aún fuera iglesia, el día de hoy estaría en una festividad, es una fiesta de San Pedro y San Pablo, pero este recinto que ya comentaba Rosalba, digo que de antemano agradezco muchísimo la invitación, tanto a ella y por supuesto a su directora, la directora del Museo de las Constituciones, la maestra Gabriela Breña, porque este recinto nos invita a conocer la historia constitucional. De momento no se puede acudir físicamente, pero cuando menos en la página sí se puede conocer, cuando menos esta parte del museo con un tour virtual, además de que el museo ya tiene nuevos recursos museográficos, tecnológicos, que ya comentaba ahorita la maestra Rosalba. Entonces, de verdad, invito
para que todas las personas en la primera oportunidad que tengan acudan físicamente y lo conozcan. De hecho, Rosalba, debo decirte que es una visita obligada para mis alumnos, obviamente cuando no estábamos en época de pandemia, para que fueran, hicieran el recorrido, conocieran tanto lo que es el propio recinto como los textos que son muy importantes para conocer la historia constitucional y que además les sirve de repaso para la materia que yo he impartido desde hace ya algunos años en la Facultad de Derecho de la UNAM, que es la de Derecho Constitucional. Entonces, de antemano, yo sí les doy este agradecimiento por esta invitación, Rosalba. Al contrario, un gusto. Y precisamente, aprovechando tu comentario, los contenidos del museo están dirigidos a un público joven, de bachillerato y universitario, pero sin duda es un recinto que acoge a todos. También tenemos muchas visitas de niños antes de la pandemia y les preparamos dinámicas para acercarse a los derechos, a sus derechos, también entender sobre las reglas de convivencia que marca nuestra Constitución. Entonces, muchas gracias por hacer esta invitación. Como les comentaba, les avisaremos cuando ya estemos nuevamente con las puertas abiertas y como dice Francisco, como dice el profesor Francisco, precisamente pueden explorar nuestra página. Allí tenemos un recorrido virtual para que vayan viendo lo que podrán disfrutar presencialmente. Esperemos que en poco tiempo. Muchas gracias, Francisco. Pues tenemos ya muchos saludos de tus alumnos en las redes. Al final de la charla retomaremos todos los mensajes en redes. Muchas gracias por estar con nosotros y gracias por sus participaciones. Esperamos sus preguntas, sus comentarios. También al final de la charla tendremos un espacio con las preguntas y la participación de 4 alumnos del profesor que nos acompañan. Y pues sin más, empezamos. ¿Te parece, Francisco? Claro que sí, Rosalba, muchísimas gracias y por supuesto tienes la palabra. Gracias. Pues, Francisco, como comentaba, en este mes se cumple una década de la reforma en materia de derechos humanos en nuestra Constitución. Y para algunos abogados es una de las más importantes desde su promulgación, incluso en algún momento leí que decían que era casi como una nueva Constitución, ¿no? Cuéntanos en qué consistió esa reforma, por qué fue tan importante, por qué es tan importante. Efectivamente, Rosalba, el pasado 10 de junio ya se cumplieron 10 años de esta gran reforma constitucional en materia de derechos humanos. Esta conmemoración que en este mes distintos espacios académicos del Poder Judicial, de la Suprema Corte, en distintos lugares del país, es un momento muy oportuno, como también lo es en el Museo de las Constituciones, para poder comentar y sobre todo reflexionar sobre su contenido, sobre su importancia, qué es lo que ha pasado en 10 años, cuáles son los retos que todavía seguimos enfrentando en términos de lo que es esta gran reforma en materia de derechos humanos. Y aquí recordando que en el año 2003, la Oficina de México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos elaboró un diagnóstico en donde daba cuenta de cuál era la situación de los derechos humanos que se suscitaban en nuestro país. Obviamente estamos hablando de principios ya del siglo XXI. Este documento, que es muy importante y sin duda es un punto de partida para lo que fue ya eventualmente la conformación de un proyecto de reforma constitucional en donde estuvieron participando académicos, especialistas, integrantes de la sociedad civil, universidades, institutos. Esto fue un insumo importantísimo que se conjuntó con otras más de 30 iniciativas que fueron las que en su conjunto hicieron que se tuviera el dictamen de la reforma constitucional, misma que fue discutida en ambas cámaras del Congreso, aprobada por la mayoría de las legislaturas de los estados y fue publicada finalmente el 10 de junio en el Diario Oficial de la Federación. Ahora, dentro de los aspectos que es importante estar comentando, es decir, número uno, estamos hablando de que fue la modificación a 11 artículos de la Constitución. De estos 11 artículos siguen teniendo una gran repercusión para todo el sistema jurídico mexicano. De hecho, en sus orígenes se hablaba que teníamos ya nosotros un nuevo paradigma del derecho. Y posiblemente quienes son actualmente estudiantes de derecho de forma
preponderantemente el comentario para ellos, a lo mejor es normal abrir hoy su Constitución y ver que en el capítulo primero de la Constitución se denomina de los derechos humanos y sus garantías. Y a lo mejor recuerdan por algunas referencias de sus profesores que antes eran las garantías individuales. Pero este primer cambio dentro de la denominación del capítulo primero de la Constitución no solamente fue un cambio semántico ni cosmético en el sentido de que pues se escucha mejor hablar de derechos humanos y sus garantías que de las garantías individuales. Es más allá de eso, porque, y aquí podríamos hacer esa retrospectiva muy rápida, porque desde que nuestro país, o mejor dicho, nuestra nación, inició la revolución de independencia encabezada con Miguel Hidalgo y se empezaron a expedir esos decretos para estar ya prohibiendo la esclavitud, por ejemplo, y a partir de ahí pues vienen ya distintos documentos importantes, los elementos constitucionales de Rayón, los sentimientos de la Nación de Morelos, el decreto constitucional para la libertad de la América Mexicana, que conlleva un catálogo de derechos individuales del hombre, esta Constitución de Apatzingán de 1814, que es un documento importantísimo, inclusive en el museo tienen también ahí un facsímil, para que también, bueno, de hecho están los facsímiles ahí de las constituciones, para que ustedes puedan ir conociendo, o sea, de verdad, que es una invitación a conocer de una forma muy, muy puntual toda esta parte de la historia de México que va relacionada con la historia constitucional. Entonces, esta Constitución de Apatzingán tiene este catálogo de derechos individuales del hombre, insisto, que era la terminología de la época. Pero a partir de ahí, por ejemplo, ya para 1822 se promulgó el Reglamento Provisional Político del Imperio, que de hecho fue expedido en el recinto del hoy Museo de las Constituciones, en este templo de San Pedro y San Pablo. Ahí albergó el primer Congreso Constituyente en 1822. En ese momento no culminó con una constitución porque todavía seguíamos discutiendo sobre qué tipo de gobierno íbamos a tener. Ahí es en donde se coronó Agustín de Iturbide y se declaró como emperador de México. Finalmente se disolvió el Congreso, pero para 1823, 1824, en este recinto del hoy Museo de las Constituciones, ahí se va a discutir y aprobar tanto el acta constitutiva de la Federación del 31 de octubre de 1824 como la primera constitución ya del México independiente, que es la Constitución Federal del 4 de octubre de 1824. Quiero mencionar particularmente estos dos documentos, tanto el acta constitutiva como la Constitución de 1824, porque haya habido una gran controversia en el tema de los derechos humanos, en el sentido de qué es lo que dijeron esta constitución de 1824 en el tema de los derechos humanos. O sea, realmente los contempló, no los contempló, y aquí viene el detalle. No se contemplaron como la Constitución de Apatzingán, que era un catálogo que hasta el derecho a la felicidad consagraba en el artículo 24. Pero hablando de la Constitución de 1824, prácticamente se hace mención de algunos derechos, entre esos la libertad de expresión, la libertad de imprenta, pero se deja la libertad para que los estados, sus congresos, en el ejercicio de su autonomía, pudieran estar estableciendo cuáles iban a ser esos derechos que en su momento iban a tener algún tipo de protección por los tribunales o poderes judiciales de los estados. Entonces, cuando menos ahí tenemos un punto de partida ya para el México independiente, ya la Constitución Centralista de 1836 ya establece ahí sí, en una de sus leyes constitucionales, ahí sí establece un catálogo de derechos humanos. Ya para la Constitución de 1857, que es la primera constitución ya de tipo liberal, ya se habla de los derechos del hombre, que en este capítulo primero de la Constitución del 57, de esos derechos del hombre, prácticamente son los que Venustiano Carranza, con el proyecto que presenta al constituyente de Querétaro, es en el sentido prácticamente de que se ratifique
nada más que ya cambia la denominación. En 1857 eran de los derechos del hombre, para 1917 se habló de las garantías individuales. Entonces prácticamente hay una ratificación de estos derechos consagrados en la Constitución del 57 para la de 1917. A partir ya de la publicación, de la promulgación de la Constitución del 5 de febrero de 1917, obviamente tenemos una gran historia en estos 100 años, ya más de 104 años que tenemos al día de hoy, sobre qué es lo que ha pasado en el tema de los derechos humanos, obviamente. Y aquí viene el punto importante. En el texto original de 1917, hablando de las garantías individuales, que eran esos derechos humanos que el legislador decidió elevar a rango constitucional y solamente protegerlos, solamente brindarles una garantía para su protección, solamente a esos derechos se les denominó garantías individuales. Pero además, de acuerdo a la redacción original, se establecía que estas garantías individuales eran otorgadas. Y así como que, oye, espera, ¿por qué nos vienes a otorgar a nosotros como seres humanos una serie de derechos que son inherentes a nuestra condición de humanos, a nuestra condición de personas? Por eso es que en este primer cambio que viene en esta reforma del 10 de junio de 2011, lo primero es cambiar la denominación de las garantías individuales a los derechos humanos y sus garantías, porque ahora ya si nosotros leemos el primer párrafo del artículo primero de la Constitución vigente, a partir del año 2011, ya se establece que en el caso de nuestro país se nos van a reconocer los derechos humanos. Y hay una gran diferencia entre que se nos otorguen derechos a que se nos reconozcan los derechos. Porque el hecho de que se nos reconozca es, como les comentaba, identificar que nosotros tenemos o sea, es un reconocimiento a nuestra condición de seres humanos y el Estado está consciente de que tenemos nosotros una serie de derechos que nos lo reconoce, pero no solamente nos lo reconoce, sino que va a establecer garantías para su protección. Entonces, este artículo primero obviamente es fundamental dentro de la Constitución, porque hablamos que son derechos humanos y sus garantías que se van a reconocer para cualquier persona que se encuentre en el territorio mexicano, no solamente para los mexicanos, cualquier extranjero va a gozar también de estos derechos humanos y sus garantías. Obviamente, en su caso, debemos de identificar de qué tipo de derechos estamos hablando, porque posiblemente van a existir algunos de los cuales los extranjeros no van a poder participar como derechos político-electorales, que están reservados a los nacionales mexicanos, sean de nacimiento o sean por naturalización. También en este artículo primero hay un reconocimiento no solamente de los derechos humanos reconocidos en la Constitución, sino de aquellos que provienen de fuente internacional. Entonces, esta parte es fundamental, porque además esta reforma que viene prácticamente de la mano con la reforma que también cumplió 10 años, la del 6 de junio de 2011 en materia de amparo, el amparo solamente protegía garantías individuales y ya el amparo protege derechos humanos, pero no solamente los derechos humanos reconocidos en la Constitución, sino los que provienen de fuente internacional. Es decir, a través del principal instrumento que tenemos las personas para que se nos protejan por la vía jurisdiccional, con la ayuda de jueces constitucionales, a partir de ese momento ya el amparo ya amplió su espectro de protección, que es un punto importantísimo. También hablamos del principio de interpretación conforme, es decir, cuando se habla que todo tiene que tener un sustento al momento de que se va a dirimir algún caso concreto controvertido, tiene que tener un sustento de acuerdo
a lo que dice la Constitución y los tratados internacionales en la materia de derechos humanos. Por eso es que también se incorpora este principio, que también es un reconocimiento, que es el principio pro homine, pro hombre, pero bueno, se le da una connotación más inclusiva, más incluyente, para hablar de un principio pro persona. Es decir, cuando existe algún problema de interpretación, o hay normas que pueden ofrecer una solución distinta o diferente ante dos personas, prácticamente lo que se busca con este principio pro persona es que las autoridades están obligadas a estar aplicando la interpretación o la norma que más convenga a los intereses, a los derechos, a las libertades de la persona que está solicitando la intervención de un juez para efecto de que se le protejan o se le restituyan los derechos humanos. Este artículo primero también habla de las obligaciones que tiene el Estado de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Es decir, ya no estamos hablando solamente una cuestión de que ya hay un reconocimiento de los derechos humanos y eso es todo. No, aquí se habla de que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, de sus facultades, deben de promover, respetar, proteger y garantizar. Ahora, sabemos que una cosa es lo que dice la Constitución, las leyes, tratados internacionales, y otra cosa va a ser el tema de la protección, de la garantía de esos derechos, que ahorita comentaremos ahí exactamente cómo estamos en el tema de la garantía o la protección de los derechos. Pero cuando menos, hablando de estos elementos que tiene esta reforma de 2011, tiene que ver también con esta obligación hacia las autoridades. También se van a reconocer a rango constitucional los principios de los derechos humanos que tienen que ver con la universalidad. Es decir, los derechos humanos son para todas las personas sin distinción alguna. Principios de interdependencia. Todos los derechos humanos están interrelacionados unos con otros, y de hecho va relacionado con el otro principio de indivisibilidad. No se pueden fragmentar los derechos, ni se puede decir que solamente se puede estar protegiendo un derecho o medio derecho, porque todo tiene que ser armónicamente, siempre en la esfera de protección de los derechos y libertades de todas las personas. Y el principio de progresividad, es decir, que siempre nosotros debemos de identificar que una vez que se ha reconocido un derecho, esto tiene que ir en una condición progresiva hacia adelante, tiene que ir mejorando la forma de cómo se va a ir protegiendo, en su caso, ese derecho, pero de ninguna manera podemos irnos hacia atrás. Derecho humano que ha sido reconocido, de ninguna forma tiene que ir en un sentido opuesto. Y aquí el ejemplo más claro tiene que ver con por ejemplo, la abolición de la pena de muerte en la Constitución. El 9 de diciembre del año 2005 se suprimió la pena de muerte del artículo 22, lo tenía en el tercer párrafo. Entonces, una vez que ya se eliminó la pena de muerte y que además es de acuerdo, de conformidad con los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, particularmente la Convención Americana de los Derechos Humanos, en donde una vez que un Estado que es miembro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos está ya eliminando la pena de muerte, ya no la puede estar restableciendo, cuando menos jurídicamente ya no se puede, y mucho menos con este principio de progresividad. Obviamente estamos hablando de ir a una evolución, no a una involución. También, por ejemplo, en el artículo tercero ya se establece que la obligación que se imparta en nivel preescolar, primaria, secundaria, medio superior, tiene que tener una base de respeto de los derechos humanos. Se habla también del derecho de asilo o de refugio, que obviamente son derechos que en su momento personas extranjeras que pueden estar necesitando el apoyo de nuestro país van a poder hacer uso de este derecho de un asilo político.
o en su condición de refugiado. Ya se establece también una precisión mejor en el tema de la suspensión o restricción de los derechos humanos y de sus garantías, en donde solamente el presidente de la República, con acuerdo de los secretarios de Estado de su gabinete y del fiscal general de la República y con la aprobación del Congreso, van a poder estar suspendiendo o restringiendo los derechos humanos y sus garantías. Además, y esto es muy importante, si alguno de ustedes se llega a preguntar en algún momento cuáles son los principales derechos humanos que nosotros tenemos, porque sabemos que hemos escuchado hablar de muchísimos, pero con esta reforma del 10 de junio del año 2011, en el artículo 29 de la Constitución se establece el catálogo de aquellos derechos humanos que de ninguna manera van a poder ser objeto ni de suspensión ni de restricción, empezando con el derecho a la no discriminación, que de hecho también se encuentra en el artículo 1 de la Constitución. Se prohíbe cualquier tipo de acto que en su caso pretenda estar menoscabando o afectando la dignidad de las personas, porque la dignidad es la base de los derechos humanos. Entonces hablamos de este catálogo importantísimo en el artículo 29 de la no discriminación, reconocimiento a la personalidad jurídica, a la vida, a la nacionalidad, derechos de la niñez, derechos políticos, libertad de pensamiento o de tener una creencia religiosa o una libertad de conciencia, libertad de ideas, principios de legalidad, de no retroactividad, es decir, ahí ustedes pueden identificar en ese artículo 29 este catálogo de derechos que son de verdad fundamentales para poder nosotros saber que cuando menos esos, de ninguna manera, así estemos en una pandemia, estemos en una guerra civil, estemos en una guerra con potencias extranjeras, se deberán estar suspendiendo o restringiendo. Además de que la Suprema Corte de oficio debe de estarse pronunciando sobre la constitucionalidad y la validez que en su caso pudiese estar emitiendo el presidente de la República sobre la suspensión o restricción de los derechos humanos. El artículo 33 de la Constitución también nos habla en el tema de la expulsión de los extranjeros. El artículo 33 indica que se van a considerar extranjeros todas aquellas personas que no sean mexicanos. Perfecto. Y esos extranjeros, como les comentaba, gozan de los derechos humanos y sus garantías, pero van a tener restricciones. Una de esas restricciones tiene que ver en que un extranjero no debe de inmiscuirse en cuestiones de carácter política, porque en caso de hacerlo, antes de la reforma de 2011, se establecía que el presidente de la República podía expulsarlo sin previa audiencia. Y hubo varios casos en donde el presidente llegó a expulsar extranjeros. De los últimos le correspondió todavía a Ernesto Zedillo expulsar a italianos que se encontraban apoyando las causas del movimiento del EZLN en Chiapas. Entonces, sí ha existido esa posibilidad. Ahora, lo que se busca es que el Congreso de la Unión expida la ley reglamentaria para efectos de determinar cómo se va a llevar a cabo esta adición o esta reforma que se hizo al artículo 33, porque si hoy un extranjero se inmiscuye en cuestiones de carácter política, el presidente de la República, previo a que lo expulse, le puede brindar una garantía de audiencia para que lo escuche. Y una vez que lo escucha, el presidente tomará la decisión de expulsar a ese extranjero del país. Pero se requiere saber cuál va a ser ese procedimiento de expulsión, cuál va a ser ese procedimiento de la garantía de audiencia hacia ese extranjero. Y esa es, por ejemplo, una de las leyes reglamentarias que estamos hablando 9 años después, aún no se han publicado por parte del Congreso. Es esa y la ley reglamentaria del artículo 29 constitucional en materia de restricción o suspensión de los derechos humanos y sus garantías. Y hablo de 9 años porque se estableció en uno de los artículos transitorios de esta reforma del 10 de junio de 2011 que a más tardar un año después de la entrada en vigor de este decreto del 10 de junio de 2011, el Congreso debería de estar expidiendo
las leyes reglamentarias o actualizando la legislación correspondiente. Entre esas, crear, por ejemplo, estas leyes que son las reglamentarias del artículo 29 sobre la suspensión de derechos humanos y sus garantías, y el artículo 33 que habla sobre la garantía de audiencia y la expulsión de los extranjeros. Entonces son, digamos, dos de las omisiones que hasta el momento seguimos teniendo como parte de esta reforma de 2011, aunque hay otras dos, por ejemplo, leyes que se expidieron, la Ley General de Víctimas, porque el Estado mexicano pues tiene que también atender a cualquier violación a los derechos humanos que tengamos las personas, y obviamente eso hace que se nos constituya en una calidad de víctimas. El Estado debe de establecer procedimientos para que se nos repare ese daño, se nos restituya ese derecho, y esta Ley General de Víctimas es indudablemente una ley también importantísima, que muchas veces luego se suele olvidar que existe, pero finalmente es parte de los varios mecanismos que tenemos para efectos de solicitar en su caso una reparación o una atención a los derechos que tenemos nosotros como personas. Pero Rosalba, esto es, digamos, parte de una síntesis de algunos de los puntos importantes de esta reforma del 10 de junio de 2011, que hoy, por supuesto, nos ha convocado para estar en este mes de charlas jurídicas del Museo de las Constituciones para hablar sobre ella. Muchas gracias, Francisco. Pues sin duda todo lo que has enlistado nos da cuenta de lo trascendental que fue esa reforma. Y como bien dices, faltan aún algunas leyes reglamentarias sobre esos artículos, pues está ya ahí el trabajo adelantado, ¿no? El trabajo hecho. Y es cuestión de atender precisamente eh, eh, todos estos artículos en los que se hablan de derechos humanos. Precisamente ha habido de las últimas reformas constitucionales, si mal no recuerdo, se incluyó el derecho a la movilidad. Y esto como parte de los compromisos que ha firmado el Estado mexicano a través de la firma de convenciones o de tratados internacionales que lo comprometen para reconocer esos derechos. Y precisamente, Francisco, hablando de esta reforma al artículo primero, en donde se habla de los compromisos del Estado al firmar tratados internacionales, cuéntanos desde en dónde podríamos identificar el punto de partida de la creación de estos tratados internacionales sobre derechos humanos. ¿Cuándo surgen estos tratados que se preocupan por establecer esa Carta de Derechos para las personas? Y no sé si por ahí tengas el dato de cuántos tratados tiene firmado México, quizás solo en materia de derechos humanos u otros que los involucren. Claro que sí, Rosalba. De hecho, hay que tener en cuenta, número uno, después de la Segunda Guerra Mundial, obviamente la geopolítica en Europa cobró una dimensión particularmente importante. Y de hecho, a partir de la conclusión de la Segunda Guerra Mundial y de la forma en cómo se empezó a desarrollar sistemas jurídicos en países, digo, y aquí digamos, por ejemplo, veamos el caso de Alemania, que fue un país perdedor, pero inmediatamente derivado de lo que fueron todas las, pues, finalmente, violaciones a los derechos y a las libertades de millones de personas que ocurrieron con motivo de la Segunda Guerra Mundial, pues era importante que las nuevas legislaciones que tenían que empezar a nacer a partir de la conclusión de la Segunda Guerra Mundial, pues tenían que tener una base sobre el respeto, la protección de los derechos humanos, es decir, son las bases de lo que conocemos como el Estado constitucional. Por eso vemos que en Europa, pues finalmente, países que participaron en la Guerra Mundial, hablando por ejemplo el caso de Alemania, Italia, Francia, sus sistemas jurídicos pues son muy novedosos, pero estas novedades, más allá de los elementos de carácter político jurídico que tienen en sus regímenes políticos estos países, en el aspecto de los derechos humanos, finalmente ellos reconocieron que la base del Estado tiene que ser el respeto de los derechos humanos. Y por eso es que a partir de que se empezó a estabilizar ya lo que fue, digamos, todos estos sistemas jurídicos en Europa, obviamente ya estábamos hablando de que se había creado la Organización de las Naciones Unidas, y particularmente
es a partir de 1948, cuando el movimiento internacional de los derechos humanos se va a fortalecer. Y de hecho, yo diría que es como que un punto de partida importante para identificar un nacimiento ya de instrumentos internacionales en materia de derechos humanos que al paso de los años pues se fueron nutriendo, se fueron elaborando, en donde, dependiendo las regiones y los países, es que se iban teniendo una adhesión. Y aquí hablamos particularmente con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que expide las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Entonces, ahí yo diría que sería un punto de partida fundamental. Insisto, en el tema de un movimiento internacional respecto a la protección, reconocimiento y protección de los derechos humanos. Porque en el caso de nuestro país, no obstante de que también firmó esta Declaración Universal de los Derechos Humanos y que inclusive uno de sus artículos se fundamenta en el juicio de amparo. O sea, el juicio de amparo mexicano se encuentra finalmente reconocido dentro de esta Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es parte de las muchas aportaciones que México ha tenido finalmente hacia el mundo, hacia la comunidad internacional, y hablando especialmente de esta Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pero ahora, en el caso, ¿cómo se llama? De nuestro país, insisto, a pesar de que México firmó esta declaración proveniente de la Asamblea General de las Naciones Unidas, prácticamente es a inicios de la década de los 80, en 1981, en donde México ya comienza a ser parte de los tratados internacionales en materia de derechos humanos, pero ya consolidando o el inicio de un sistema americano. Recordando que el sistema interamericano de derechos humanos tiene que ver finalmente con los compromisos de la Organización de Estados Americanos, en donde se va a establecer tanto la Comisión Americana de los Derechos Humanos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que van a conformar ese sistema interamericano de derechos humanos que finalmente va a ser una instancia proveniente de este derecho convencional, de este derecho que proviene de fuente internacional, en el tema de lo que va a ser la protección de los derechos humanos. Por eso es que en 1981, por una parte, México va a firmar el Pacto de San José, que es la Convención Americana de los Derechos Humanos, que esa se había firmado en 1969, pero es hasta 1981 que México la reconoce, ya se hace la publicación en el Diario Oficial de la Federación. Y ya con esto, pues prácticamente México es que forma parte de ese sistema interamericano de los derechos humanos, que de hecho, a partir de esta reforma del 10 de junio del año 2011, es que ha tenido ya una gran importancia este sistema interamericano, porque antes se veía como algo muy lejano, algo de lo que el Estado mexicano todavía no tenía como que cierta obligatoriedad. Pero hoy, gracias a criterios de la Corte que ha establecido como obligatorios, sabemos que ya los criterios que provengan de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya son obligatorios para nuestro país, que eso es, digamos, muchos de los avances que van relacionados con esta reforma del 10 de junio del año 2011. Y también en 1981, México, firmó el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que este es de la ciudad de Nueva York. Entonces ahí tenemos, digamos, este nacimiento en donde ya a partir de esos años, 1981, México va a tener una gran condición de ser un estado parte de ellos. Ahora, ¿cuántos son los que tenemos? Si nosotros entramos a la página de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que de hecho, dentro de esta conmemoración de los 10 años, tiene ahí un micrositio en donde habla de los derechos humanos, habla de los libros que ha publicado para estas fechas para poder conocer, tiene ahí historietas de divulgación, vienen ahí sentencias agrupadas por distintos
distintas materias que también son importantes irlas conociendo. El estudio para los abogados y para los estudiantes de derecho hoy es muchísimo por todo lo que tienen que estudiar, pues no solamente las leyes mexicanas, no solamente la jurisprudencia del Poder Judicial, no solamente la doctrina mexicana, sino doctrina extranjera y sobre todo todo lo que tiene que ver con el sistema interamericano de derechos humanos, todo lo que tiene que ver con los tratados internacionales de derechos humanos de los que el Estado mexicano es parte. ¿Cuántos tenemos? Tenemos prácticamente, ahí son cerca de 300 los instrumentos internacionales. Si entramos a la página de la Corte, ahí se encuentran prácticamente ahí organizados. Hay unos que son más conocidos y que tienen una gran relevancia, como la Convención Americana de los Derechos Humanos, pero hay otros tratados que dependiendo la materia, es que a lo mejor ya uno, si es penalista, sabe que puede ir a la página de la Corte e identificar cuántos y cuáles son aquellos instrumentos que se encuentran ahí, o en materia de trabajadores o de niños, comunidades indígenas, es decir, hay muchísimos y ahí los podemos ver nosotros, ¿cómo se llama? Organizados en esta página de la Corte, que me gusta mucho cómo tiene la Corte esta distribución por materia. También se encuentran estos tratados, podemos encontrar en la página de la CNDH, por ejemplo, pero aquí, o en la página Secretaría de Relaciones Exteriores o en la página del Senado de la República. Pero digamos, es parte de lo mucho que nosotros necesitamos conocer. Ahora, si queremos irnos nosotros de un salto hacia atrás, hacia la historia, obviamente hay distintos documentos que, aunque no eran tratados internacionales, finalmente son documentos que por la importancia histórica que tuvieron en sus naciones, pues sirvieron para que otras naciones pudieran ir identificando. Por ejemplo, la Carta Magna de Juan Sin Tierra del año 1215, en donde varones le impusieron al rey Juan Sin Tierra que firmara esta constitución, en donde ya se establecían algunos derechos. Es, digamos, esta Carta Magna, un instrumento para identificar cuáles son algunos de los que se consideran como los primeros en ese aspecto. La Carta de Derechos inglesa de 1689 también, la Declaración de los Derechos de Virginia, es el Bill of Rights de 1776, que de hecho la Declaración de Virginia se va a considerar como la primera declaración de derechos humanos ya de la época moderna, porque la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano francesa es de 1789, y de hecho tanto esta Declaración de Virginia como estos derechos del hombre y del ciudadano de los franceses, finalmente sirvieron de base para el pensamiento de los insurgentes, para poderlos plasmar, por ejemplo, en los sentimientos de la nación, en el caso de Morelos, porque ahí vemos este pensamiento liberal, y particularmente en la Constitución de Apatzingán de 1814. Entonces son documentos que, aunque no son tratados internacionales, pero sí son documentos fundamentales que han servido a otras naciones, incluyendo a la nuestra, para ir conformando, elaborando lo que fue posteriormente sus documentos constitucionales, y por supuesto hablar del reconocimiento de los derechos, un reconocimiento de los derechos que sabemos que no solamente es reconocerlos, sino hay que garantizarlos. Y para garantizarlos hay dos vías. Una que tiene que ver con la vía jurisdiccional, es decir, a través del principal instrumento protector de nuestros derechos, el juicio de amparo, y otra vía va a ser la vía administrativa, a través de la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos o las comisiones de los derechos humanos de las entidades federativas. Entonces, sabemos que pues dependiendo el contexto, utilizaremos o la administrativa o la jurisdiccional o ambas. Ya será una cuestión de ir identificando, pero finalmente sabemos que existen también otras instancias como las comisiones de atención a víctimas, como las comisiones, tanto la nacional como las locales, que son para sancionar y prevenir la discriminación. El CONAPRED también hay a nivel local. Entonces, hay distintas instancias para solicitar la intervención de esas autoridades en el caso de que se nos estén vulnerando estos derechos. Y aquí lo importante es hacer énfasis.
no solamente son los derechos humanos reconocidos en la Constitución, sino también son los reconocidos en los instrumentos internacionales de lo que el Estado mexicano es parte, firmados por el presidente de la República y ratificados por la Cámara de Senadores. Entonces, los derechos humanos, lo que se encuentra en la Constitución, pues sí son muchos y qué bueno, pero hay otros muchos más. Y es, digamos, parte del deber que en principio como ciudadano debiésemos de tener. Porque, Rosalba, la gran pregunta es, si se nos están violando nuestros derechos humanos, ¿cómo sabemos que se nos están violando? Primero necesitamos conocerlos. Si no los conocemos, no sabemos nosotros que se nos están violando. Y este punto es fundamental. Entonces, es, digamos, parte de este deber ciudadano, deber de todas las personas saber que tenemos derechos y libertades, los que se encuentran reconocidos en la Constitución, más los que provienen de fuente internacional. Pero bueno, cuando menos el que nosotros podamos en espacios como esto, y por eso celebro estas charlas que tiene el Museo de las Constituciones, es que permite que cualquier persona pueda conocer distintos temas que son de interés para todos, porque lo que se les tiene que fomentar, invitar, es que acudan a distintos espacios. Por ejemplo, la CNDH tiene cartas de derechos humanos, de que de una forma muy puntual se van a establecer en distintos folletos, distintas cartillas, cuáles son. Por ejemplo, también el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM también tiene ahí una colección llamada Nuestros Derechos, sobre derechos de las personas divorciadas, derechos de las familias, derechos de la comunidad lésbico, gay, y TTT, y muchos otros más, derechos de los trabajadores. Es decir, de que hay información accesible, la hay. El único detalle es que hay que saber buscarla o tenerla presente, y debiese ser, digamos, parte de los deberes ciudadanos que tenemos nosotros de conocer cuáles son nuestros derechos y libertades, y por supuesto nuestras obligaciones, en donde también tenemos que cumplir con ellas. Gracias, Francisco. Sí, sin duda. Y precisamente otro de los temas en relación con lo que has comentado, pues el Estado mexicano ha ratificado, ha firmado tratados, convenciones, convenios, pero a pesar de que hablamos de que los derechos son para todas las personas, históricamente ha habido algunos grupos vulnerables y entonces para ellos se han escrito distintos instrumentos normativos que recogen en especial esos derechos para estas personas. ¿Cuáles son, por ejemplo, estos grupos? Acabas de mencionar algunos, pero ¿qué otros han merecido esa atención especial? No porque tengan más derechos o unos derechos solo exclusivos de ellos, sino porque precisamente en las sociedades se identifican como grupos más vulnerables e incluso discriminados. ¿Cuáles son esos grupos, Francisco, a los que se les ha, a los que tienen estas convenciones o esta legislación específica para destacar la protección de sus derechos? Claro, de hecho, estos grupos de condición débil o condición vulnerable, no solamente es identificarlos en términos de lo que es una protección también que provenga de instrumentos internacionales, porque antes de pensar en los instrumentos internacionales, pues tenemos que ir a nuestro derecho interno. ¿Qué es lo que ha pasado? Y aquí, por ejemplo, el primer grupo vulnerable son las mujeres. O sea, en el siglo XIX, las mujeres, los derechos que tenían eran mínimos, y de hecho ni siquiera tenían la condición o el reconocimiento de ser ciudadanas, no podían votar ni ser votadas. Entonces había una restricción a sus derechos, que aunque Ignacio Ramírez el Nigromante lo llegó a comentar en los debates del Congreso Extraordinario Constituyente de 1856 y 1857, él ya hablaba de los derechos de las mujeres. Sin embargo, pues no prosperó finalmente lo que fue esta idea, y también fue una de las grandes deudas del Congreso Constituyente de 1916-1917, el tema de los derechos de las mujeres, a pesar de que
una mujer que era muy inteligente, adelantada para su época, Hermila Galindo. Hermila Galindo fue secretaria particular de Venustiano Carranza. Ella fue y se apersonó al teatro, al entonces Teatro Iturbide, hoy Teatro de la República, en donde se encontraban los más de 200 constituyentes de Querétaro, para efectos de presentarles una iniciativa para que se reconociera la ciudadanía plena de las mujeres. Sin embargo, se decidió, y de hecho Félix Pallavicini, que era uno de los que también encabezaban este sector conservador dentro de, que eran de los conocidos como renovadores, el sector conservador dentro del constituyente, simplemente digo que no era motivo de una discusión, no era un tema que estaba pendiente en la agenda, no se quiso discutir, pero finalmente Hermila Galindo se le considera la precursora de los derechos de las mujeres. Ella convocó congresos feministas en Yucatán en 1916. Hermila Galindo continuó con esta lucha por el reconocimiento, y de hecho por fin ya también se le da un mayor reconocimiento a Hermila Galindo, de que en los billetes de 1,000 pesos ya se encuentra ahí también el rostro de Hermila Galindo. Y es hasta 1947 que se reconoce los derechos de las mujeres, particularmente el voto, pero solamente a nivel municipal, que fue un punto importante, pero es en 1953 que ya se va a llevar a cabo una reforma a la Constitución, al artículo 34, para reconocer que son ciudadanos de la República tanto los varones como las mujeres. Y hay un reconocimiento de la ciudadanía plena desde a partir del 17 de octubre de 1953. Entonces, esto, digamos, es el punto de partida para que hoy muchísimas mujeres puedan aspirar a tener varios cargos públicos como parte del ejercicio de sus derechos, poder estarse formando, tener educación, es decir, tener realmente o ser titular de los derechos, de los mismos derechos que tienen los hombres, porque aunque en 1974 se incorporó en el artículo 4 el principio de igualdad jurídica entre la mujer y el hombre, pues una cosa es lo que dice la Constitución y otra cosa es lo que ocurre en la realidad. Apenas hasta este año 2021 ya estamos viendo cómo ya hay un mayor empoderamiento de las mujeres, ya mucho tiene que ver con toda esta posibilidad de que se hayan reconocido los derechos de las mujeres, de que se establezcan políticas públicas, de que en la Constitución se obligue a que se cumpla con el principio de paridad de género y, por supuesto, como parte de un movimiento feminista internacional, lo cual yo celebro. Entonces, creo que un grupo vulnerable indudablemente es el tema de las mujeres y a partir de ahí hay otros que yo no me quiero extender más, pero por ejemplo, hablamos de los trabajadores, por supuesto. El propio artículo 123 en su texto original, pues le dio el nacimiento de que la Constitución mexicana fuera considerada como la primera constitución social, la primera en reconocer derechos derechos de los trabajadores a nivel de un texto constitucional. Fue la primera de la época. Entonces, los trabajadores, el caso de las niñas, niños y adolescentes, las personas con discapacidad, las personas que viven en condición de pobreza, derechos de la comunidad LGTB, por ejemplo. Entonces digo, es parte de estos grupos que indudablemente al paso de los años ya ha habido un reconocimiento y una protección a sus derechos y que mucho también tiene que ver con todo este sistema de derechos humanos que proviene de fuente internacional. Gracias, Francisco. No puedo creer cómo se nos ha pasado el tiempo con tan interesante exposición y sin duda no nos va a alcanzar una sola sesión para abordarlo, pero quisiera que nos hablaras de cuál es la situación en México a 10 años de la reforma. Sé que es una pregunta que nos llevaría muchas horas, pero de forma breve, sobre todo para dar pie a los invitados que tenemos en sala y retomar alguna de sus preguntas y luego los comentarios que tenemos en redes. Entonces, pues el tema de la charla era 10 años, ¿cómo vamos? Hablamos de una retrospectiva y de una prospectiva. ¿Cómo estamos a 10 años de esa reforma? Y bueno, sin duda tú lo has comentado ya, ¿no? Es importante que exista en estas cartas de derechos para todas las personas,
Sin embargo, hay muchas personas que son escépticas, ¿no? Dicen, sí, está la ley, como lo has dicho, una cosa es lo que dice la Constitución, otra cosa es lo que pasa en mi día a día, en mi entorno, pero sin embargo, creo que es importante hacer hincapié en lo valioso de estos instrumentos, ¿no? Eh, Te cedo la palabra y avancemos en esta charla. Gracias. Sí, claro que sí, Rosalba, y las personas que nos están viendo tienen preguntas, dudas, pues váyanlas formulando, y esperando que nos dé tiempo de contestar, pero ojalá todas, pero al menos Sí, algunas. ya Ah, tenemos varias. Entonces, sí, te pido esta especie de cierre para dar paso a las preguntas y a nuestros invitados en la sala. claro, sí, Gracias. con todo gusto, Rosalba. Lo que les comentaba, o sea, indudablemente 10 años es un tiempo en el que se tiene obviamente ya un diagnóstico de qué es lo que ha pasado con esta reforma, que ha tenido grandes avances, importantísimos avances, pero que también, por supuesto, siguen habiendo retos. El principal reto que tiene esta reforma, y hablando ya no solamente de la reforma, sino del sistema jurídico mexicano en lo general, tiene que ver con la garantía de los derechos humanos. Una cosa es que se reconozcan en la Constitución y otra cosa es que realmente se hagan efectivo su cumplimiento. Y aquí es donde tenemos que identificar, número uno, el hecho de que deba de existir, como les comentaba, este conocimiento, esta divulgación de los derechos, es un punto importante, porque la única forma de que las personas sepan cuáles son sus derechos es que tengan de alguna forma, que los conozcan, porque de lo contrario, solamente pueden sentir que están siendo afectados de un derecho y es el momento entonces a lo mejor de buscar un abogado. Pero antes de eso, creo que si hay realmente este conocimiento y divulgación de los derechos humanos por parte de todas las autoridades en todo momento, no solamente hoy que estamos convocados para hablar de los 10 años, sería un punto, digamos, importante, porque esto en consecuencia tiene que ver con la efectividad de los derechos humanos. Obviamente tenemos que hablar de que se pueda estar pensando en que las autoridades, el Estado, el gobierno, deban de estar proveyendo los recursos para hacer efectivos los derechos humanos que se encuentran ahí reconocidos en la Constitución. Hay, por ejemplo, el artículo 4 que es conjunto de derechos difusos, culturales, sociales, económicos, que ahí, por ejemplo, hablamos de que se refiere, por ejemplo, el derecho al agua, el derecho a la alimentación, y bueno, y una persona en situación de calle tiene el derecho a la alimentación y el Estado lo tiene que obligar igual a tener una vivienda, y bueno, ¿y qué es lo que pasa? Pues bueno, realmente podría presentar un amparo y demandar al Estado para que le pueda no solamente reconocer, sino estar protegiendo y garantizando y restituyendo los derechos de los cuales no tiene. Y ya ha habido algunos asuntos que se han interpuesto en situaciones similares, en donde una persona en situación de calle ha demandado al Estado para efecto de que le pueda dar alimentación, trabajo, vestido, ¿cómo se llama? Servicio de salud, y finalmente ha ganado, pero digamos, es parte de lo que tiene que ver con los retos que tenemos, que insisto, se puede centrar solamente en uno, que es el de garantizar. A partir de ahí, obviamente, requerimos que haya un fortalecimiento, por ejemplo, al sistema de protección jurisdiccional de los derechos humanos a través del juicio de amparo, que realmente sea accesible para todas las personas, no solamente para las personas con conocimiento jurídico o para las personas que tienen condición económica suficiente para poder pagar a un abogado para que pueda llevarles su asunto, su juicio de amparo. Hablamos también, por ejemplo, este fortalecimiento al sistema de protección administrativa a través de la CNDH. Hoy la CNDH, la verdad es que parece que ya no existe. Necesitamos que vuelva a recobrar su papel en el escenario nacional para efecto de que se posicione. Hay muchos casos en donde se puede posicionar la CNDH y vemos que no es así. Entonces, se requiere, obviamente, este fortalecimiento a la CNDH, una capacitación permanente en todo momento para todas las autoridades del orden federal, estatal, municipal, demarcaciones territoriales en la Ciudad de México, o sea, en todos los niveles, y también poder ejecutivo, legislativo, judicial, academia, o sea, una capacitación permanente para que realmente se pueda llevar a cabo, que se puedan realmente proteger y reparar
los derechos de las víctimas, ¿cómo se llama? De las víctimas, que podamos gozar de seguridad pública, el derecho a la seguridad, erradicar la violencia de género, eliminar la desigualdad, la tortura, garantizar la salud. Hoy hay niños y personas sin medicamentos y no se les puede, el Estado no les puede dar por razones políticas, pareciera, pero no se les otorga. ¿Qué es lo que está pasando? Entonces es parte, digamos, de un conjunto de retos que tienen que seguirse trabajando, pero cuando menos nos permite tener un esbozo de qué es lo que hay que seguir trabajando para poder hacer realidad todos los derechos humanos que se encuentran reconocidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales. Gracias, Francisco. Sí, sin duda. Y cuando comentabas de que esta reforma incluyó la obligación del Estado y en concreto, en términos prácticos y cotidianos de los funcionarios públicos, ¿no? De promover, respetar, proteger y garantizar estos derechos, parecería que haría falta agregar la palabra conocer, ¿no? Que hemos visto casos de personajes que resultan electos diputados y ni siquiera tienen idea de cuántos artículos hay en la Constitución y mucho menos cuáles hablan de derechos humanos y cuáles son esos derechos, ¿no? Entonces es fundamental, como comentas, el conocimiento para su ejercicio y promoción, sin duda. Muchas gracias, Francisco. Pues en lo que abren sus videos nuestros invitados en sala, nos acompañan Daniela, Michelle, Andrea y René, estudiantes de la Facultad de Derecho. Mientras abren sus videos y preparan sus preguntas, voy leyendo los mensajes que tenemos en redes. Muchas felicitaciones, Francisco, de Estela Mendoza. Saludos también de Karen Alvarado, desde Tlaxcala. Gaby Begón también te manda saludos. Miguel Ángel López Vargas te agradece las reflexiones, agradece al museo por estas charlas y te manda sus saludos. Eva Pérez te desea mucho éxito también. Lulu Gama, que es un gusto verte y celebra tu participación. Lo mismo Marisol Ordóñez, o Ordaz. Karen Alvarado, saludos desde Tlaxcala. Luis Enrique Salazar también te felicita. Vivian Mer, manda felicitaciones y saludos. Lo mismo Laila Lorena Ramón López. Eli Juárez también. Ava Leia también te felicita. Merita Quefaz, igual un gusto escucharte. Tenemos aquí una pregunta, si quieres la leo y empezamos con estas participaciones del público. Rosalba Robles Bessi pregunta, ¿cuál es el camino a seguir para que el Congreso emita las leyes reglamentarias que la deuda por años a la ciudadanía? Comentabas hace rato que hablábamos del artículo 29 y el artículo 33, a los que les hacen falta sus leyes reglamentarias. Déjame retomar otra más. Isaura Sierra te felicita también. Tania Galván pregunta, si tuviéramos que enumerar solo 3, ¿cuáles serían los 3 avances más trascendentes a partir de la reforma constitucional del artículo 1? Creo que eso lo hemos comentado ya a lo largo de la plática. Te pediría que contestaras la de las leyes reglamentarias y después damos la palabra a nuestros invitados en sala para sus preguntas. Por favor, Francisco. Sí, Rosalba, agradezco muchísimo a las personas que están viendo esta transmisión. De verdad, mi agradecimiento por su tiempo y por su atención. Y en el caso de esta omisión legislativa por parte del Congreso en cuanto a los artículos 29 y 33, aquí el tema es que ha habido una falta de voluntad política, porque inclusive con el presidente Enrique Peña Nieto presentó los respectivos proyectos ante el Congreso y no se discutieron. Entonces, no es una cuestión de decir es que no se tiene un proyecto, porque un proyecto se puede elaborar, pero pareciera que no hay prisa. Lo ven como que no hay prisa, el que no se tenga ahorita esta urgencia por estar reglamentando el artículo 29, porque el actual presidente de la República no tiene pensado estar emitiendo un decreto de suspensión o de restricción de los derechos humanos. O en el caso del artículo 33, a lo mejor se piensa que hoy ya vivimos en un régimen de total libertad en donde ya no es necesario pensar en expulsar a los extranjeros, a pesar de la restricción que el propio texto constitucional, que aquí es, digamos, discutible en el sentido de pensar que si los extranjeros tienen esta libertad de expresión absoluta, aún en cuestiones políticas, o en su caso,
sí deben de respetar la Constitución. Entonces, digamos, parte del debate. Pero aquí lo importante sería, bueno, el Congreso tiene que legislar con urgencia, porque no tenemos que esperarnos para que tengamos realmente un caso de emergencia para que se haga necesario que el presidente estuviese convocando a su gabinete para llevar a cabo esta aprobación de un decreto de suspensión o restricción de derechos humanos con aprobación del Congreso cuando no tenemos esta reglamentación del procedimiento. Entonces, yo creo que no tenemos que esperarnos a que realmente haya una emergencia gravísima, porque entonces estaríamos en un gran problema técnico-jurídico por omisión legislativa. Digo, ya ha habido varios casos que se han presentado en donde se han obtenido una sentencia favorable para que se obligue al Congreso para que a través de este juicio de amparo, este sistema de protección de los derechos, realmente se obligue, porque al final es parte de una normalidad que debiésemos tener en el sentido de si el poder reformador de la Constitución indicó que se expidan leyes reglamentarias, se tienen que cumplir, no dejar solamente a la discrecionalidad de que si se quieren o no se quieren cumplir. Gracias, Francisco. Pues sí, es parte de las tareas que tenemos, ¿no? Ahora que cambiaremos de legislatura, veremos si se aplican en todos esos pendientes. René, Michelle, Daniela, Andrea, bienvenidos. ¿Quién quiere hacer la primera pregunta al profesor? Andrea, adelante. Sí, dentro de las posturas escépticas sobre los derechos humanos existe una que dice que los derechos humanos han llegado a un punto en el que ni avanzan ni retroceden y se conforman en un status quo, en el que los derechos humanos sí se aplican para ciertos grupos, pero para el resto de las personas es muy difícil hacerlos efectivos. Dentro de este ámbito, ¿usted considera, profesor, que México se encuentra en una situación de esta índole en el que los derechos humanos ya no avanzan, sino que se encuentran consagrados, como bien lo dice en la Constitución política, y hay diversas autoridades que se encargan de protegerlos, de garantizarlos? Sin embargo, en la realidad de las personas, pues ya no hay un avance y más bien se estancó, digamos. Esa es mi pregunta. Sí, gracias, Andrea. Digo, indudablemente es parte de hay un gran paso en el sentido de ya tenemos los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales. Qué maravilloso. Pero ahora, el paso más importante es, por eso luego se piensa que el amparo pues solamente es para ricos. Pero aquí tenemos un gran problema, porque el amparo pues no debiese ser solamente para personas con un cierto nivel económico, sino para todas las personas. Y todas las personas es el gran reto que el Estado mexicano tiene, hacer que conozcan sus derechos y establecer u ofrecer cuáles van a ser aquellos mecanismos para poderlos proteger sus derechos. Porque, por ejemplo, personas que viven en el campo, en donde su instrucción llegó posiblemente a nivel primaria o secundaria, ellos viven al día. Y si ellos en todo momento están teniendo situaciones que violan sus derechos humanos, ¿qué es lo que pueden hacer? No tienen para contratar un abogado, ni siquiera saben que existe la Comisión de los Derechos Humanos o que existen defensorías jurídicas gratuitas. Entonces, este es el gran reto que tiene el Estado mexicano, pero bueno, no solamente el gran reto para ellos, sino para ustedes que están estudiando la licenciatura en Derecho, en donde ustedes sepan que el abogado tiene un compromiso social de poder apoyar a todas las personas y particularmente tener la posibilidad de ayudar a aquellas personas o sectores que se consideran como desprotegidos o de condición vulnerable. Es decir, esa función social del abogado también es parte de un compromiso que nosotros debemos de tener al momento de que nosotros ya tengamos la posibilidad de ejercer la profesión. Entonces, sé que es muy bonito hablar de derechos, es muy bonito hablar de la historia constitucional en cuanto a los derechos, pero la parte más importante tiene que ver con hacerlos efectivos, garantizar sus derechos.
y ese indudablemente es el gran reto para que la igualdad jurídica pues solamente no quede solamente en una mera idea, sino realmente se haga efectivo, tanto como una igualdad frente a la ley, como esta posibilidad de que todas las personas puedan acceder a todos los mecanismos de protección de sus derechos. Muchas gracias. Gracias, Andrea. Gracias, Francisco. ¿Quién más gusta hacer una pregunta? Michelle, por favor. Gracias. En este mismo sentido de garantizar los derechos humanos y bajo el argumento que ha mantenido el Ejecutivo Federal del argumento de austeridad, pues vemos que durante la pandemia se han afectado derechos humanos de personas en cuanto a la protección de la salud. En este sentido, ¿qué medidas se deberían implementar para que se cumpla con lo establecido en la Constitución? Bueno, todo lo que ha ocurrido con el tema, obviamente, de la pandemia y que conlleva el derecho que tenemos nosotros como personas para poder acceder a servicios de salud, obviamente servicios de salud que sean de calidad como parte de la protección al derecho a la salud que tenemos las personas, pues es la gran deuda que creo que percibimos nosotros como ciudadanos respecto de las políticas públicas actual del gobierno de la República, porque simplemente ahí podemos, podemos solamente expandirnos para hablar solamente de este tema que comentábamos, en donde luego pareciera que se arrastra la cobija para tapar algo, pero se descubre otra parte, el tema de la falta de los medicamentos a mujeres con cáncer, a niños también con cáncer. Es decir, este desabasto de medicamentos es increíble. El hecho de que tengamos más de 200,000 personas que han fallecido por el COVID es algo increíble, en donde no se puede achacar toda la responsabilidad, imputar toda la responsabilidad a nosotros como personas o a nuestra condición de salud y nuestras comorbilidades. Entonces, sí, el Estado mexicano creo que hay una gran deuda respecto de esta protección al derecho de la salud, y realmente yo esperaría que en algún momento los mexicanos podamos realmente ejercer a través de los mecanismos que tengamos las respectivas demandas o denuncias a esas autoridades que de alguna u otra forma, por acción o por omisión, consideramos que nos han incumplido con esta protección al derecho a la salud. Y esta pandemia, pues indudablemente ha puesto de una forma muy visible cuál es el sistema de salud que tenemos. Si antes no estaba perfecto, hoy pareciera que tampoco lo es, o mucho menos lo es. Es mucho lo que hay que decir y reflexionar en este tema de protección a la salud, pero cuando menos creo que cada uno de nosotros tiene una opinión directa en torno a esta deuda que tiene el actual gobierno sobre esta protección, y lo único que nos queda pues es, insisto, presentar demandas o denuncias según sea la materia la que nosotros identifiquemos, o quejas o a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pero sí es importante que nosotros como ciudadanos no guardemos silencio ante violaciones a nuestros derechos, y principalmente tratándose de temas de salud. Muchas gracias, Michelle. Gracias, Francisco. Y pues lamentablemente todavía quedan meses de esta pandemia, y veremos también qué es lo que ocurre, ¿no? Con esta garantía o esta falta de garantía del ejercicio de los derechos. René, Daniela, ¿gustan hacer su pregunta? René, por favor. Muchas gracias. Profesor, me gustaría saber cuál ha sido el impacto de esta reforma constitucional al sistema penitenciario, en específico a todas aquellas personas que se encuentran en un proceso judicial. Perdón, René, ¿podrías nuevamente reformularla? Sí, ¿cuál ha sido el cuál ha sido el impacto de esta reforma constitucional al sistema penitenciario, en específico a todas aquellas personas que se encuentran en un proceso judicial, dado que muchas personas creen que se ha favorecido a aquellas personas
que se encuentran en un proceso. Sí, gracias, René. Digo, indudablemente aquí tenemos también que tener un antecedente, particularmente en el ámbito del sistema de justicia penal, que es la reforma del 18 de junio del año 2008, que es obviamente este tránsito o este cambio entre un sistema penal inquisitorio estricto a uno acusatorio adversarial oral. Es decir, a partir de ese momento se va a ir perfeccionando todo lo que tiene que ver con los derechos de las víctimas, pero también los derechos de las personas imputadas. Y aquí que son las señaladas por un delito. Obviamente este término que a lo mejor luego no se escucha muy bonito, pero es el que se emplea en la Constitución, es el que técnicamente se identifica. Para una persona que ha sido señalada por la probable comisión de un delito, también tiene derechos. Y muchas veces creo que se pierde en cuenta que aunque una persona se encuentre privada de su libertad o se encuentre señalada por la probable comisión de un delito, debe de partir del principio de presunción de inocencia. Y existe dentro de la Constitución, como parte de estos derechos humanos, una serie de derechos que tienen que ver con la seguridad jurídica que se debe de tener, el debido proceso, el que las autoridades deban de cumplir con todas las formalidades del procedimiento de que se trate, de que las personas que se encuentran privadas de su libertad no se les debe de estar vulnerando los derechos humanos, no porque estén privados de su libertad van a poder ser torturados, ¿verdad? Entonces, es parte que aunque puede parecer algo igual, a lo mejor de una lógica, ¿cómo es posible pensar que puedan ser torturados? La verdad es que sí lo es, en donde muchas veces las propias personas que se encuentran privadas de su libertad, que no tienen la posibilidad de tener un abogado particular y solamente tienen al defensor de oficio, y el defensor de oficio tiene más de 100 asuntos que debe estar atendiendo a cada momento, pues no se da abasto. Y es parte, digamos, también de ese fortalecimiento que se le debe dar a todo el sistema de defensoría de oficio dentro de los distintos que se encuentran adscritos al Poder Judicial federal o locales. Entonces, todos esos derechos de las personas que se encuentran privados de su libertad en virtud de que están siendo procesadas o aún ya tienen una sentencia, siguen teniendo derechos. Y esos derechos son en donde el diagnóstico que se tiene no es un diagnóstico muy positivo en el tema del respeto a sus derechos. Y esto pues solamente lo sabemos a partir de distintos informes que organizaciones de la sociedad civil que se encargan precisamente de estar analizando ese tipo de situaciones se dan cuenta de la situación que tienen estas personas procesadas. Pero cuando menos yo creo que sí es también un avance importante saber que nosotros cuando somos víctimas de un delito, queremos que se haga justicia. No queremos nosotros o no debemos de ejercer una venganza, porque esto obviamente ya contraria lo que es al derecho. La justicia debe de poderse obtener a través del derecho, y este derecho pues tiene que estar perfectamente claro para evitar interpretaciones que en su caso puedan perjudicar a las personas que se encuentran privadas de su libertad. Los abogados, los operadores técnicos del derecho penal, es ahí donde tienen una gran responsabilidad para todo lo que tiene que ver con la protección de estos derechos humanos de las personas, insisto, procesadas o ya sentenciadas que se encuentran ya en alguna penitenciaría o algún centro de reclusión. Pero cuando menos yo creo que sí es un avance importante, que ya hablemos hoy por hoy siempre del debido proceso, no para favorecer a las personas imputadas de un delito, sino simplemente para que la justicia que se administre sea una justicia real y no sea algo que obedezca a vicios dentro del propio juicio o que haya finalmente una sentencia que no corresponde a la culpabilidad de esa persona, porque no fue esa la culpable, sino fue otra. Entonces, parte, digamos, de todo un saneamiento que tiene que darse en este proceso penal. Gracias, profesor. Gracias, René, por tu pregunta. Para finalizar, Daniela, por favor. Buenas tardes. Bueno, mi pregunta va más enfocada a temas procesales
Y quisiera saber si esta reforma constitucional se podría considerar como un inicio para que se cambien las raíces del derecho procesal mexicano y se cambie a un sistema anglosajón. Gracias, Daniela. Digo, la verdad es que no. Las bases que tenemos, digo, esa es mi opinión, por supuesto, obviamente es para seguirse hablando y seguirse discutiendo, pero yo creo que el sistema jurídico que tenemos nosotros, que obviamente nos ha costado décadas y años de irlo perfeccionando, finalmente el hecho de que se haya, por ejemplo, se estén incorporando toda esta justicia a través de los juicios orales, digo, no es tanto de que inmediatamente ya por ese solo hecho estamos adoptando una cultura propia de un derecho anglosajón. Seguimos teniendo una idiosincrasia que aún, de hecho, se resiste a hacer uso de estos juicios orales, en donde luego los juicios orales piensan que es agarrar y llevar finalmente unas hojas y solamente leerlas frente a un juez. Y yo creo que es parte, digamos, del deber que tenemos como abogados, ustedes como estudiantes, para irse preparando, en donde esta preparación para tener realmente unos juicios orales que podamos estar orgullosos de ellos, que indudablemente ha habido importantísimos avances, pero hay otros lugares, otras regiones en donde pues parece que todavía falta mucho para que se llegue a juicios orales, pero cuando menos este fortalecimiento en la impartición de un sistema de justicia oral por la vía oral, me parece que va encaminada a que podamos tener de una forma más rápida un acceso a la justicia y no se esté retardando, obviamente, con tanto procedimiento escrito, que aún así esta pandemia pues mucho nos ha enseñado que a pesar de tener juicios orales, sabemos que todavía tenemos que irnos más a lo electrónico. Creo que muchas de las cosas positivas que ha traído esta pandemia es que dentro de lo electrónico, pues podemos utilizar todas esas tecnologías para, en el caso de la justicia, llevar a cabo juicios electrónicos, irlos perfeccionando, ir capacitando día con día más a todos los operadores técnicos del derecho, todos los que están involucrados, ustedes como estudiantes, el público que no está relacionado con el derecho, pero que sepa que cuando menos existen esas posibilidades para que en su caso poder acudir ante alguna instancia específica, ante un poder judicial, un tribunal, dependiendo obviamente a dónde o cuál es el derecho humano que haya sido violado. Pero cuando menos, Daniela, yo considero que esto no es motivo para pensar que estamos yendo a un sistema anglosajón. Es un sistema que, insisto, mucho nos ha costado construir y que necesitamos seguir trabajando en él para seguirlo perfeccionando y fortaleciendo. Muchas gracias, Daniela. Pues, profesor, ya estamos ahora sí en los últimos minutos. Quisiera agradecer a quienes nos han mandado saludos en redes, a Luis Enrique Salazar, Caro Sanz, y un grupo de la Escuela Nacional de Trabajo Social. Saludos, hemos tenido la oportunidad de colaborar en algunos proyectos con ellos. Lizeth Perea, felicidades. Al profesor Karen Alvarado, Carlos René Martínez, excelente ponencia, y sin duda hay muchos pendientes en la expedición de las leyes reglamentarias. Karen Alvarado nos hace dos preguntas que son como para tema de otra charla. Sin duda el profesor las verá ahí en las redes. Y Marisol Quiquino, muchas gracias también. Y Gio, que nos dice que es la primera plática a la que asiste y quedó fascinado. Pues Gio, te invitamos a estas pláticas. El museo tiene cada mes estas charlas en la última semana de mes que van desde temas constitucionales, de historia, de derechos, y te invito a que consultes nuestras redes sociales para que te enteres de las siguientes charlas. Pues Francisco, quisiera que tuviéramos más tiempo para estar aquí, pero entiendo que tienes compromisos todavía precisamente en la facultad en donde das clases, en la Facultad de Derecho de la UNAM. Te quiero agradecer mucho el que hayas estado con nosotros y dejar abierta la invitación para que colabores en otras actividades con el museo. Y a tus alumnos, Andrea, Daniela, Michelle y René, muchas gracias por su participación. Fue un gusto tenerlos aquí. Francisco. Gracias, no digo, nuevamente yo reiteré mi agradecimiento al Museo de las Constituciones de la UNAM, que además en agosto va a cumplir ya 10 años. Entonces también estará
de aniversario. Estaremos atentos ahí a las actividades que tengan. Yo siempre estaré encantado de participar con la UNAM y, por supuesto, en un recinto en donde se venera la historia constitucional, como es el Museo de las Constituciones, y en donde, insisto y reitero, acudan en la primera oportunidad al Museo de las Constituciones de la UNAM, que se encuentra en la calle del Carmen y San Ildefonso, ahí en el centro histórico, en este recorrido ahí que pueden ustedes hacer por el antiguo barrio universitario. De verdad es imperdible y tienen que ir. Entonces los invito. Nuevamente mi agradecimiento a la maestra Gabriela Breña, la directora del museo, a la subdirectora, la maestra Rosalba Mejía, y por supuesto a Andrea, a Michelle, Daniela, René, a ustedes, Ezequiel, que está en los controles también. Muchísimas gracias a todo el equipo del Museo de las Constituciones y, por supuesto, a todo el público que nos brindó parte de su tiempo para estar aquí con estas conversaciones de los derechos humanos en esta retrospectiva, prospectiva. Y hay mucho que decir, pero finalmente el tiempo se nos acaba. Así es, lo iremos dosificando en futuras charlas. Claro que sí, Rosalba. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, y reitero la invitación a que visiten la página del museo, museodelasconstituciones.unam.mx, y nuestras redes sociales. Tenemos Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, por supuesto. Muchas gracias por acompañarnos. Que tengan muy buena tarde. Hasta luego.